Empezamos, buenos días a todas y a todos. Hoy la temática de la clase de hoy va a ser evaluación pública y federalismo. En primer lugar, está con nosotros el primer docente, que es Horacio Cao. Horacio es administrador gubernamental, licenciado, magíster, doctor y postdoctor de la UBA, en donde es subdirector del Centro de Investigaciones en Administración Pública. Estuvo a cargo de las áreas de gestión pública en 3 provincias, Santiago del Estero, San Juan y Tierra del Fuego. Fue director del INAP, del Instituto Nacional de la Administración Pública, y actualmente dirige la Oficina Nacional de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así que bueno, los dejo con nuestro primer docente. Gracias. Bárbaro, si podemos poner la exposición. Mauricio, ¿no? Ahí comparto, sí. Exacto. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, el gusto, el honor y el orgullo de estar en el Instituto Patria, los que venimos desde hace varios años. Yo creo que empecé en el 2017 acá con Claudia, organizando la Comisión de Estado y Administración Pública. La verdad que lo consideramos, como decía Lorena recién, nuestro lugar de pertenencia política principal y un lugar que nos cobijó y nos protegió en la dura etapa del macrismo y también nos da contención en esta etapa que estamos recorriendo. No quiero dejar de comentarles el trabajo, el backstage, digamos, el detrás de escena, el laburo que siempre hacen Pablo, Claudia, el resto de los compañeros, Mari Cobra, Lorena, todos los compañeros que siempre laburan para que esto funcione. Por ahí no se ve, pero si esto anda tan bien, tiene que ver con este trabajo que hacen todos los compañeros y que muchas veces uno solo viene y pone la cara, digamos, y no se da cuenta de todos los que están trabajando atrás. Siempre es un lugar, en ese sentido, súper acogedor. A mí me toca dar charlas seguido y muchas veces uno llega y es todo un desorden bárbaro y esto es un relojito. La verdad que bárbaro el trabajo de estos compañeros. Yo voy a hablar del tema federal. Tiendo a ser larguero, voy a tratar de poner el reloj para no pasarme demasiado. Y nada, me dedico hace muchos años al tema y quiero comentarles todo, porque todo me parece súper interesante y súper poderoso. Pero bueno, te das cuenta que voy a hablar unos 20 minutos, voy a tratar de ser lo más conciso y voy a tratar de meterme con 2 o 3 temas muy puntuales que a mí me parecen centrales para entender la cuestión federal. Seguramente cada uno de ellos tiene un montón de notas al pie y cada provincia, cada municipio es un mundo, cada oficina del Estado es un mundo, pero hay como ciertos conceptos que los atraviesan horizontalmente. Si cada uno de ustedes en su experiencia o en la clase que viene, cuando estén los compañeros que van a venir a hablar desde gestión concreta, dicen, mira esta idea, qué fecunda, qué interesante, me sirve para entender un montón de cosas. Si alguna de las 10 o 12 ideas clave que voy a tratar de desarrollar en esta charla les sirve, para mí el trabajo es cumplido, pero sepan esto, ¿no? Que hay mucha contraindicación en cada lugar. Yo, como comentaba recién la compañera, fui secretario de Gestión Pública en 3 provincias, y cada provincia, digamos, tiene su forma. Aparte tienen una riqueza cultural, histórica, de todo tipo, que es súper importante. Vamos a la siguiente. Mauricio. Bueno, hay 2 grandes mundos cuando trabajamos lo federal, el mundo territorial y el mundo institucional. En el mundo territorial, que lo voy a tocar muy brevemente porque me interesa meterme sobre todo en lo institucional, hay como 2 grandes ideas en el mundo de lo territorial en el capitalismo. Hay toda una serie de escuelas y de pensamientos que dicen que en un ambiente federal, como están adentro de un mismo país, hay una tendencia hacia la igualación territorial. O sea, hay alguno que logra pegarla en alguna cosa económica y se desarrolla, pero rápidamente eso se difunde por el resto de los territorios y tiende a haber igualación territorial. Y la otra mitad de la biblioteca, ¿estamos bien? La otra mitad de la biblioteca dice lo contrario. Se llama causación circular. El que se logra adelantar tiene una serie de herramientas que le permite mantenerse adelante. Vamos a la siguiente. Y a la siguiente también. En la Argentina, desde el censo de 1895, que tiene los primeros datos consolidados y fuertes, parece ser que funciona más la idea de causación circular que la idea de igualación territorial. Y en general los expertos, ranchos más, ranchos menos, hablamos de que hay 3 Argentinas.
¿no? Una que vive sobre la pampa húmeda, en donde aproximadamente el 20% del territorio concentra casi 3/4 partes de la población y poco menos, 60 y pico % de la población, pero 3/4 partes del producto argentino. En el norte hay una franja que no casualmente se junta ahora en el norte grande, que es una zona pobre. Tiene una cantidad importante de población, tiene del orden del 30% de la población, pero la característica fundamental es que es ostensiblemente más pobre que el resto del país. Y hay una zona rara, que es la Patagonia, en que si bien hace rato que terminaron las políticas de poblamiento, todavía tiene muy baja densidad poblacional, y a partir sobre todo del gasto público, buena parte a partir de la renta petrolera, ha logrado una cosa rara. En algunas cosas inclusive tiene índices de bienestar y desarrollo superiores a los del área central, y en muchas todavía está por atrás. Pero a grandes rasgos, como les digo, parece ser que si uno mira los censos, el censo de 1895 y los mira sucesivamente, en general se tiende a reproducir. Hace más de 130 años reproducimos esta estructura de 3 Argentinas que funcionan socioeconómicamente, digamos, de manera diferenciada y que reproduce esta simetría. Vamos a la siguiente. Hay un montón de juegos que podemos hacer con estas cosas. Solamente en la provincia de Buenos Aires hay más población que en el área periférica y en el área despoblada. La siguiente. Un solo municipio del conurbano bonaerense, La Matanza, tiene más población que la suma de 5 provincias. La siguiente. Y no solamente es volumen, hay una cuestión, como las migraciones internas obviamente no están controladas, generalmente la aglomeración de personas tiene que ver con el dinamismo económico. Entonces no solamente hay muchas más personas, sino que son mucho más dinámicas económicamente. Y el rango más grande está entre Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si uno mira cualquier indicador, es 12 veces más grande el Producto Bruto per cápita en la Ciudad de Buenos Aires que en Formosa. Si uno mira, el Producto Bruto es un indicador muy general, hay muchos indicadores, cantidad de automóviles, teatros, acceso a internet, esperanza de vida, qué sé yo. Si uno cruza con todos estos indicadores, Ciudad de Buenos Aires tiene indicadores muy similares a los de la periferia europea, digamos un país como Portugal, y Formosa y buena parte del norte grande tiene indicadores de la zona subsahariana, de la zona más avanzada del África, de las zonas más pobres del mundo, digamos, ¿no? Cabo Verde, por decir así una cosa. Como que en Argentina conviven un cachito de Portugal, un cachito de Europa y un cachito de África. En la jerga se conocen estructuras belindia, un poco como Bélgica, un poquito como India. Vamos a la siguiente. Lo interesante del tema, y con esto termino la primera parte del concepto, es que parece ser que en lo territorial el capitalismo desarrolla 2 tipos de productos. Si analizamos esta diferencia en las federaciones de América, vemos que Canadá y Estados Unidos tienden a funcionar, y vemos la diferencia entre uno y otro, que llega a ser a lo sumo 2:1 y 1,8:1, vemos que el territorio se ocupa más bien homogéneamente. Inclusive esto tiene algún nivel de distorsión por políticas petroleras, no tenemos tiempo de meternos, como que tienden a ser espacios territoriales muy especializados, se dedican a diferentes cosas, pero a largo plazo tienden a generarse ideas de igualación. Mientras que los países de América Latina, y si también siguiéramos con la Federación India, la Federación Rusa, vemos que los países de los llamados subdesarrollo, en desarrollo, del tercer mundo, como quieran llamarlo, tiende a funcionar el capitalismo a pronunciar y a mantener las diferencias. Es el caso de Argentina, de México, de Brasil. Y si nos metemos también en los países unitarios, no es tan claro, pero si uno se mete en Perú, se mete en Bolivia, también tienden a haber estas cosas de grandes diferenciaciones territoriales. Primer concepto entonces que quería decir, y ya me gasté 7 minutos, es hay una parte territorial súper importante, y cada vez que analizamos tenemos que ver, pero ¿de qué Argentina sos? Porque acá hay Argentinas que funcionan de manera muy diferente. Hasta los 70 esto también tenía una correlación con la riqueza de las personas o con el bienestar de las personas.
Desde los 70 se han producido fenómenos de ampliación de la conurbación. Había conurbaciones antes de los 70, pero era un lugar de paso. El tipo migraba de Santiago del Estero, llegaba, entraba a una villa, se proletarizaba, se hacía peronista, entraba al sindicato y su hijo o su nieto era ya un profesional de clase media acomodada. Lo que hemos visto desde los 70 en adelante es que ya no pasa eso, se aglomera, pobreza en las conurbaciones, con lo cual ya no es correcto decir que la gente pobre vive en la periferia y la gente rica vive en el centro. Ahora es un fenómeno más complejo que no tenemos tiempo de desarrollar, pero no quiero dejar la idea de que los ricos viven en este lugar, no, las conurbaciones, inclusive para muchos expertos, la vida en las conurbaciones es peor que en la periferia, digamos, ¿no? Tienen situaciones de inseguridad, de acceso a las drogas, bueno, de otros problemas de enfermedades sociales mucho más graves que los que se viven en zonas periféricas, a pesar de que estas son muy pobres. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de lo institucional ahora, la segunda parte. Les quiero comentar una cosa. Yo soy catamarqueño. Un tío mío fue 8 años ministro de Educación. Llegó al ministerio siendo una persona ya muy mayor y tenía a su amigo de toda la vida que fue ministro de Educación, ministro de Hacienda. Empezaron siendo muy amigos, a los 6 meses se habían peleado a muerte. Por razones obvias, el ministro de Educación necesitaba más plata, el ministro de Hacienda le decía no hay un peso. Se pasaron los 8 años peleándose y declarándose enemigos, habían sido amigos en Catamarca, Pueblo Chico, casi habían convivido 60 años, llegaron y se pelearon. A los 8 años de ser ministro de Educación, mi tío muy mayor, ya fallecido en este momento, renuncia. Y su gran amigo deja el Ministerio de Hacienda y pasa a ser ministro de Educación. A los 6 meses, el ex ministro de Hacienda, Nobel ministro de Educación, lo va a visitar a mi tío y le dice, me estoy peleando en los mismos términos que nos peleamos nosotros, ahora yo todo lo que decía que era blanco digo que es negro porque estoy del otro lado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay personalidades que son importantes, hay cuestiones ideológicas, hay cuestiones de todo tipo que seguramente influyen, pero hay una variable institucional, en la jerga decimos hay escritorios que hablan. Vos te parás en un lado y a largo plazo la potencia del escritorio es tan fuerte, en el caso de Hacienda, tenés que vivir diciendo no hay plata, si decís hay plata no duras un mes, te echan al mes, y en el caso del ministro de Educación, tenés que decir necesito más presupuesto, si no te comen crudo todos. Como que hay situaciones institucionales que sobredeterminan o que tienen una influencia muy grande en el funcionamiento. Con lo federal pasa esto. Lo federal tiende a generar ciertas actitudes, ciertas lógicas de funcionamiento que son muy importantes de codificarlas para saber cuándo está hablando la ideología, cuándo está hablando que el tipo es un nabo y es un mal funcionario, y cuándo está hablando, o un gran funcionario y es Maradona y es Gardel, o cuándo está hablando esta cuestión institucional que es tan fuerte y tan determinante. Vamos a la siguiente. Lo federal tiene dos lógicas. Una lógica de descentralización. No vamos a tener tiempo de meternos, hay 3 formatos principales, unitario, federal y confederal. En general, lo confederal, el poder lo tienen las partes, las provincias, sería si Argentina fuera una confederación, en el unitario lo tiene la presidencia. Lo federal es una idea de empate. Vamos a la siguiente. Y el empate está construido desde lo institucional fundamentalmente con que hay un pedazo del poder legislativo nacional que lo tienen las provincias, que eso es el Senado de la Nación. Históricamente los senados son delegados provinciales que vienen a ocupar un poder nacional. Cuando cambiamos nosotros la Constitución del 94, porque antes de la Constitución del 94 los legisladores, los senadores eran elegidos en las legislaturas provinciales. Cuando lo cambiamos, limitamos esa relación. Pero la lógica es esta. Hay un pedazo, vamos a apretar de vuelta, Mauricio, por favor. Hay un segundo vector, que es el de integración, ¿no? Para que sea federal tiene que haber estas dos cosas. Tiene que ser muy descentralizado, pero tiene que haber alguna idea de integración que aparte tiene que ver con el Senado, por ejemplo, tiene un papel, ahora mediado por el Consejo de la Magistratura, pero tiene un papel muy importante en la construcción de todo el Poder Judicial, tanto a la Suprema Corte como el nombramiento de jueces. Es la idea de darle, como les digo, al Senado, sobre todo el poder de veto, ¿no? La Nación tiene mucho poder, puede hacer muchas cosas, pero las provincias le pueden vetar desde el Senado. Vamos a la que sigue.
En la Argentina, además, y tiene que ver con lo que vimos en la primera parte de lo territorial, la integración está obligada por cómo tenemos distribuidos nuestros gastos y nuestros ingresos. ¿Qué dice esta diapositiva? Si uno miramos desde el lado del gasto, el 50% de cada 100 pesos que se gasta el Estado argentino, total, digamos. 50 lo gasta la nación, 40 lo gastan las provincias y 10 lo gastan los municipios. Eso es del lado del gasto. Pero si lo vemos desde el lado de los impuestos y de los ingresos en general, el 75% lo recauda la nación, el 20% lo recaudan las provincias y el 5% los municipios. ¿Esto qué significa? Es que cuando nos paramos a trabajar antes de empezar, tenemos que pensar un mecanismo por el cual 25% del total de los recursos, que es una enormidad, es una cantidad, hay pocos países que tengan todos tienen algún tipo de redistribución, pero es una enormidad, un montón de plata, nosotros tenemos que pensar que la redistribuimos. Se la pasamos, tenemos que ver algún mecanismo, sobre todo desde la nación, para pasárselo a las provincias. Acá hay dos mecanismos fundamentales. Uno relativamente automático, que es la coparticipación federal, y otro que tiene que ver con la transferencia para el desarrollo de programas y acciones concretas por provincias y municipios. De coparticipación federal solo quiero decir que esto que es fundamental, importante. Si nos metemos acá, hablamos las próximas 5 horas sin parar. Algún día haremos un seminario sobre coparticipación federal, tema apasionante, interesante, que lo único que podemos decir es que va a continuar así, porque la Constitución de 1994 la cerró con llave y tiró la llave digamos, al río al decir que por una ley convenio. Con lo cual, con ese párrafo que dice una ley convenio para cambiar la coparticipación, que significa que cualquier provincia tiene poder de veto, hace imposible pensar por lo menos en los mecanismos, en el escenario que se ve ahora, hace imposible pensar en cambiar la coparticipación. Lo que es importante ver es la otra parte, la transferencia para programas y municipios. Y para decirlo así, en términos muy caricaturescos, pero para tener una idea, en las provincias en las que yo estuve, yo sé que en Córdoba, en Buenos Aires, en Cava, en las provincias grandes, tal vez en Neuquén, que son provincias que tienen algunos niveles de ingresos importantes, Neuquén por la renta petrolera, no es así. Pero en San Juan más o menos funciona. El gasto corriente, el gasto operativo, es el gasto de mis ingresos tributarios y de coparticipación. Las políticas públicas, lo que yo salgo a avisar en el diario, qué sé yo, son las transferencias que consigo en Buenos Aires para que me lleguen así por arriba, digamos, ¿no? Que son, se acuerdan en cada ministerio, la gran obra pública, todo ese tipo de políticas, el día a día de la política, no el día a día de la gestión. Que como te digo, un buen gobernador se garantiza pagar los sueldos, un buen intendente también, porque vos sabés que un mes que no pagas los sueldos, terminaste políticamente, te acabó tu carrera política. Con esta plata que es relativamente automática, ¿no? La coparticipación se recauda todos los días y al fin del día hay una transferencia a cada provincia. El Banco Nación hace una transferencia a cada provincia, vos día a día lo que recaudó la coparticipación lo vas recibiendo. Eso es, se hace un cálculo y vos tenés que tener claro a ver cómo va, y eso va entrando esa plata y con eso garantizás el día a día. Para hacer política, para hacer gestión, está todo lo que te viene de la nación. Las provincias y municipios tienden a tener pocos programas propios, financiados propiamente. La mayoría está hecho desde la nación. Vamos al siguiente. Y un poco la lógica, lo sofisticado del tema, de esta coordinación, que es también un poco la coordinación con los organismos descentralizados, desconcentrados, la coordinación entre poderes, que uno puede pensar en 3 modalidades de trabajo colectivo. En uno es mando-obediencia. Uno manda y el otro obedece. Es la típica organización militar que después fueron tomadas, a partir de las reformas napoleónicas, fueron tomadas por la organización ministerial en cómo se organizan los estados modernos, sobre todo en los países presidencialistas. El poder ejecutivo es unipersonal y hay un tipo que tiene la lapicera y manda. Y de ahí para abajo, eventualmente, si necesitas por escrito, le decís al tipo, los de abajo, tenés que cumplir tal instancia y si no está en contra de la ley, todos la tienen que cumplir. Esa sería una forma de acción colectiva. En el otro extremo está la colaboración voluntaria. Nos ponemos de acuerdo, trabajamos en conjunto, no hay costo para entrar ni para salir. ¿No? Sos todo parte de este equipo, jugamos, cuando yo digo, che, la verdad que este juego no me gusta más, me voy y no hay ningún tipo de penalidad.
Todo lo que hay en el medio entre estos dos extremos se llama coordinación. Si yo puedo mandar, no es coordinación, es mando obediencia. Si yo puedo entrar y salir sin costo, no es coordinación, es actividad voluntaria. Todo lo que hay en el medio, que tiene que ver con crear institucionalidades, crear instituciones, crear reglas, establecer pautas de trabajo en conjunto, pero que doy parte a todas las partes, es coordinación. Sigamos. Sigamos un poco más. Y cuando hablamos, no, uno para atrás. Para atrás, perdón. Esa misma. La lógica básica del país unitario es la lógica del mando-obediencia. La lógica básica de la confederación es la lógica de la acción voluntaria. Cuando no me gusta, me voy. Inglaterra, ¿no? La confederación más interesante vigente en este momento es la Unión Europea. A no le gustó una cosa a Inglaterra, dijo, me voy y hago otra cosa. Y todas las partes tienen poder de veto. La lógica federal es esta lógica de me siento en una mesa a negociar. Hay a grandes rasgos dos modelos. Un modelo de concertación y un modelo de coordinación. Modelo de, vamos una para atrás, está muy apurado el colega. Estoy más o menos... Estamos relativamente bien. En general hay una lógica que, permítaseme decirlo, tiene más que ver con la idea de cambiemos, una lógica de agarrarlos de a uno, negociar uno a uno. Yo no llamo a todas las provincias, llamo a tal provincia, negocio con esta, negocio con la otra, y armo casi un cuasi mercado en las relaciones federales. Y hay una lógica más de coordinación. Nos juntamos en un Consejo Federal, que es más una lógica peronista, digamos, ¿no? Y una lógica más nuestra. La idea de entender el país en su conjunto. Y sobre todo entender que son 3 Argentinas, no es una sola. Entonces, yo sé que es muy difícil sentar en una misma mesa al tipo de Cava, por ejemplo en educación, que está pensando cómo garantizar la segunda o la tercera lengua, y al tipo de Santiago del Estero, que está pensando en cómo darle de comer, digamos, a buena parte de... Es muy difícil en esa mesa sentarse porque tenés expectativas diferentes, agenda diferente. Pero bueno, nosotros estamos acá para hacer las cosas difíciles y a desafiar el país para que sea un país más igualitario. Entonces vemos cómo podemos coordinar, somos un único país, tenemos que coordinar, pero tienen que estar todos. Los 2.317 municipios también. Imagínense si es difícil con 24 provincias. La Argentina tiene 2.317 gobiernos locales, 1.100 municipios y otros, comunas. Ustedes saben, el régimen municipal es propio de cada provincia y cada provincia ha sido bastante creativa y ha creado regímenes de todo tipo. Vamos a la última y con esto voy a estar cumpliendo casi en el... Hay una idea, según quien se siente acá a hablar, de que las provincias son buenas, inocentes y son esquilmadas recurrentes, las provincias y los municipios recurrentemente con la nación, o viceversa. La nación que siempre es súper institucional y que cumple las reglas claras y qué sé yo, y las provincias y los municipios son todos unos piratas, clientelares, cuando no chorros. Qué sé yo. En verdad, en mi experiencia que me ha tocado, como dice mi currículum, estar de los dos lados del mostrador, ¿verdad? Es un juego bastante parejo. La nación tiene el poder de billetera, que es un poder muy grande. Pero las provincias tienen el poder electoral y de la construcción territorial, que es también un poder muy grande. Y en mi experiencia, es un juego bien de gitanos, como decía Perón, no nos tiramos la suerte entre gitanos, digamos, un juego bien entre gitanos, pero muchas veces funciona muy bien. Y funciona muy bien cuando de los dos lados somos conscientes de que este es un trabajo de largo plazo y que lo que importa no es la foto y hacerme firmar cualquier cosa, ¿no? Y hay provincias que han madurado mucho, hay la actitud por ahí irrazonable es el funcionario que necesita ir a la provincia a sacarse una foto con el gobernador. Después digo cualquier cosa, prometo cualquier cosa. Y está del otro lado la actitud irresponsable del gobernador o del intendente, vos pasame plata, yo te prometo cualquier... Sí voy a hacer una nave para ir a Marte, sí, 5 más naves, y a Júpiter también, de paso, ya que estamos. Total, vos dejame la guita y yo me interesa nada. En general esos acuerdos funcionan una vez, 2 veces, a la tercera vez no funciona más. Las provincias que dicen, no, yo no me voy a firmar esto porque no lo voy a hacer, porque no me da el contexto, porque no me da la organización, porque qué sé yo. Armar un puerto como prometía Macri en Santiago del Estero no es buena idea, por más que me dejes plata a mí no me sirve, y del otro lado también la nación garantizar que yo me comprometí a tal cosa y lo voy a cumplir a largo plazo, en general
tiende la apuesta al trabajo serio, suele ser mucho más fecundo que esta cosa que es muy de corto plazo. Y después nos metemos en la vida de cada una de las... Vamos a la última. Con esta termino. En general, nuestra idea, y esta es una visión, vuelvo a decir, más peronista, a pesar de que somos profundamente federales, hay nuestra idea que la nación lidera. La nación es la que pone los temas en agenda, la nación es la que financia y la nación hace de locomotora. Ahora, eso significa darle participación a las provincias, escucharlas. Yo quiero hacer notar una cosa. Imagínense que ustedes están a cargo de una oficina cualquiera y tienen que hacer un programa. Si lo tienen que hacer con los municipios, ¿cómo hacen para escuchar a 2.317 personas? Obviamente es materialmente imposible. Con lo cual, tenemos que tener alguna idea que este liderazgo de la nación tiene que tener algún grado de trabajar por regiones, trabajar por niveles, siempre en algún momento, y siempre la coordinación implica que yo no te puedo hacer el traje justo a medida que vos necesitas. Tiene que haber algún grado de juego, pero tampoco, como pasaba muchas veces, vos hacías, cuando estaban los programas de vivienda eran nacionales, vos diseñabas un modelo de vivienda y lo replicabas en Ushuaia y en Misiones. Obviamente ninguno de los dos servía para nada, lo habías hecho pensado para La Pampa. Entonces, bueno, lo haces para el medio del país y le tiene que servir a todo el mundo. Los enlatados, todos tenemos claro, enlatados es armás un programa y lo replicás en todos lados, no sirven. Pero también es materialmente imposible, y en términos de eficiencia y de recursos, es imposible hacer un traje a medida para cada uno de los 1.317 municipios. La idea de lo institucional es cómo armamos sus espacios de negociación en donde logramos esta solución de compromiso, ¿no? Todo a medida que sea posible, pero todo también que sea eficiente. Y también que todos somos parte de la nación argentina. Fundamentalmente, no somos una confederación, somos una federación, tenemos que trabajar en conjunto, y sobre todo por el nivel de asimetría que tenemos territorialmente, es responsabilidad de la nación liderar buena parte de nuestros procesos para garantizar que llegue a todos y cada uno de los argentinos. Que si lo dejamos librado al azar, que es muchas veces más la idea de Cambiemos, que funcione así, los que van más avanzados, que bárbaro, no los retenemos, sino que le ponemos combustible que sigan para adelante, esa idea tiende a reproducir esta Argentina cada vez más desigual. Bueno, corto acá, porque si no me van a acusar de que hablo demasiado. Muchas gracias. Bueno, y ahora, muchísimas gracias, Horacio. Muy interesante. La verdad que nos quedamos con ganas de escucharte un poco más, pero bueno, son los tiempos que tenemos en las clases. Ahora voy a presentar a Paula Nazarena Maya, nuestra próxima docente, que va a estar ahí vía Zoom con nosotros y nosotras. Fue, hasta hace poco tiempo, directora del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. Es doctora en Políticas Públicas y Transformación Social, máster en Gobierno y Desarrollo y licenciada en Ciencias de la Educación. Directora del programa Gobierno, Políticas Públicas y Transformación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, directora del posgrado Especialización en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Jauretche y de la Universidad de Lanús, docente e investigadora de la Universidad Jauretche y docente con amplia trayectoria a nivel provincial y nacional. Así que, Paula, te escuchamos. Muy buenos días a todos y todas. Y compañera, peronista, militante, y sobre todo que siempre No se escucha. lo digo cuando... ¿Se escucha? A ver, se escucha, no se escucha en la sala del Patria, ¿no? ¿Ahora sí? Bueno, bien. Muy buenos días a todos y todas. Un gustazo estar aquí este sábado con ustedes en el Patria. También coincidiendo con Horacio, un lugar que nos cobija y por el cual sentimos mucho cariño y mucho reconocimiento. Bueno, lo mío, gracias Horacio por tu intervención, lo mío es un poco quizás más
práctico, digamos, hace referencia a cuestiones que tienen que ver con el gobierno, con la gestión, pero desde el punto de vista de aquellas herramientas, instrumentos que utilizamos en nuestra gestión cotidiana, y quizás alguna de las caracterizaciones, atravesando los distintos niveles de gobierno, puede resultar común, ¿no? Algunas reflexiones que pueden resultar comunes a los distintos niveles, muy en relación con lo que planteaba Horacio desde el punto de vista, digamos, de la importancia que tiene la articulación y la comprensión de la complejidad de nuestro sistema, y de la relación entre las distintas esferas, no solo institucionales, sino también de los demás actores que conforman el sistema político. Creo que tiene tres partes, si tuviera que organizarlo de esta manera. Una primera que plantea 2 o 3 diapositivas, digamos, de ideas fuerza, que a mí me interesa compartir con ustedes. Una segunda parte que tiene que ver con una presentación de algunos puntos solamente de un diagnóstico que hicimos durante el año pasado sobre las áreas de planificación y evaluación en las provincias, un poco para acompañar la caracterización de Horacio, pero desde el punto de vista de, a la hora de pensar en las áreas que tienen competencia en gestión, planificación, administración de información y evaluación, cómo estamos, quiénes somos, cuáles son los desafíos en las provincias de Argentina, y por último, algunas reflexiones respecto de la importancia de la participación y la comunicación a la hora de valorar las políticas. A ver si puedo... Ustedes me van a decir si se ve bien. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, la primera parte es algo sobre lo que todos y todas en esta sala tenemos experiencia, trayectoria, conocemos y sabemos, pero que a mí me interesa traer para poder hablar de evaluación desde una perspectiva en particular, y en relación a la evaluación, la participación y la comunicación. Y es esto de entender y repetir, porque seguramente nosotros y nosotras lo entendemos porque tenemos un posicionamiento político, quienes compartimos este curso hoy, pero habitualmente en la bibliografía que circula y que se utiliza para formarse en los ámbitos académicos, y también en los ámbitos de gestión pública para escribir y fundamentar las decisiones del Estado, no es habitual, ¿no? Es habitual encontrar escritos que hablan de las políticas públicas desde un aspecto tecnocrático, desde un aspecto racionalista, desde un aspecto despojado de los valores, las tensiones, las luchas. Sobre esto nos enseña mucho nuestro profesor maestro Carlos Vilas, entre otros compañeros y compañeras que trabajan esta postura. Y es importante traerlo porque subyace a las demás definiciones respecto de cómo comunicamos, de cómo valoramos, de cómo pensamos la gestión pública. Si entendemos que las políticas públicas no son principalmente decisiones que tienen que ver con lo tecnocrático, sino que están sobre todo nutridas de valores, entonces las prácticas de gestión, las prácticas de comunicación, las prácticas de evaluación adquieren otro sentido. Y vamos a poner en consideración aquellos valores, aquellos intereses, aquellos problemas sociales que en términos políticos priorizamos quienes llevamos adelante las políticas. O sea, desde el punto de vista discursivo puede resultar una obviedad, pero desde el punto de vista de aquellos saberes que nutren la práctica cotidiana de la gestión, a veces nos hacemos trampa en el solitario, o a veces también, digamos, quienes tienen mayor incidencia en escribir, difundir, y aquel discurso, digamos, que protagonice, los escritos que protagonizan, digamos, los ámbitos de formación,
en cierta manera, esconden esta caracterización de las políticas. Y eso claramente alimenta y permea los distintos momentos que caracterizan el ciclo de vida de una política pública. Y si nosotros y nosotras como militantes y como integrantes de distintos equipos de gestión, y seguramente con mucha trayectoria en todos los niveles de gestión de la Argentina, municipal, provincial y nacional, vamos a poder pensar en cuánto a la hora de formular y pensar en los problemas sobre los cuales diseñamos políticas de Estado, a la hora de ponerlos en marcha, a la hora de planificarlos, de implementarlos y de valorarlos, estas nociones entran en tensión y no son del todo explícitas, ¿no? ¿Cuánto vale, cuánto lugar y qué importancia tiene la articulación entre actores, el poner sobre la mesa los distintos intereses y posicionamientos, tanto institucionales como políticos, con la complejidad que eso implica? Como contaba Horacio, lo cultural, las experiencias vividas, las trayectorias personales, grupales, institucionales, y los posicionamientos sobre todo respecto de cuáles son los problemas sociales que vamos a poner en los primeros lugares de la lista cuando pensamos en aquello que el Estado tiene que abordar y resolver. No hay una definición única y objetiva. Esto nosotros y nosotras como militantes lo sabemos, pero, repito, lo escrito a veces lo plantea de otra manera. Y en ese sentido, también pensar en que si entendemos que los distintos actores que conforman el ciclo de vida de las políticas inciden en los resultados, entonces la capacidad de las instituciones públicas no tiene que ver solo con elementos o cuestiones intrínsecas de la administración, que sí, también, y son importantes, la capacidad de pensar políticas de empleo público, la capacidad de pensar estrategias de comunicación, de diseñar estructuras, de revisar los procesos administrativos, etcétera, sino que también instituciones capaces son aquellas que, además de mirar las características intrínsecas a la institución, son capaces de promover transformaciones sociales efectivas. Y otra vez, en términos discursivos, vamos a estar todos y todas de acuerdo con esta idea. Pero a veces, cuando gestionamos más pensando en las capacidades intrínsecas de las instituciones. Y lo que hacemos, no lo hacemos por distintas complejidades que tiene la gestión y el gobierno, y también por posicionamientos políticos respecto de cuánto importa lograr transformaciones sociales efectivas, no ponemos el horizonte en valorar aquello que logramos con nuestras intervenciones. Entonces, discutir el concepto de capacidad institucional también es importante, y son, digamos, modificaciones o cambios en cascada sobre estos distintos conceptos que se dan en función de entender la importancia del diálogo, del debate, de la incidencia y la intervención de los distintos actores políticos que tienen poder de veto en las políticas. Y en este sentido, también impacta sobre qué entendemos por evaluar. ¿Qué entendemos por valorar una política? Si le damos importancia a esta perspectiva que pone sobre la mesa intereses, valores y objetivos de transformación social efectiva, entonces evaluar las políticas va a implicar principalmente dos cosas. Una, la participación de actores. No podemos pensar en valorar una intervención del Estado si no participan los actores que son protagonistas de esas políticas. Y dos, poner el foco en los resultados efectivos en términos de transformación social. Claramente interesa valorar cómo se utilizan los recursos, interesa valorar cómo se ajusta el gobierno a las normas, interesa valorar cómo las dinámicas institucionales se desarrollan, pero ese no es el foco principal de la atención de la evaluación si lo entendemos de esta perspectiva. El foco principal de la evaluación es poner en consideración las perspectivas de actores sociales, y después voy a hablar del mapa de actores, respecto de una decisión e intervención del Estado.
qué fue lo que efectivamente transformó de la vida de las personas que habitan nuestro territorio, ese conjunto de decisiones y acciones que involucra una política pública. Entonces, en este marco de valores y de perspectivas, la evaluación aparece como una estrategia de fortalecimiento de las decisiones y de articulación y de relación entre la capacidad institucional, entendida en el sentido que recién compartía, y los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque entendemos a las políticas públicas como el resultado de la interacción compleja entre los distintos grupos. El desafío en la agenda de la evaluación, en la que seguramente ustedes también tienen mucha experiencia, saben que hay ciertos discursos que predominan y que muchas veces esta palabra, esta práctica, es tomada por espacios que no tienen mucha relación con nuestros posicionamientos políticos e ideológicos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es levantar la mano y decir, desde el campo nacional y popular, tenemos mucho por decir respecto de la práctica de la evaluación como una práctica política. ¿Por qué? Porque habla de valores. ¿Por qué? Porque valora intervenciones del Estado. Y las intervenciones del Estado son políticas. Quiere decir, incluyen nociones sobre la sociedad que pretendemos construir. Y pensar en valorar las políticas sin tener en cuenta este componente es al menos insuficiente. Al menos insuficiente. Entonces, otra cuestión vinculada con lo que recién compartía, es que si tenemos en cuenta solo las características de la administración, poco vamos a poder decir sobre las transformaciones sociales. Por lo tanto, evaluar implica incluir un mapa de actores que va más allá de la administración. Y esto, otra vez, desde lo discursivo suena a sentido común, desde la práctica es mucho más complejo, y no es habitual, es cada vez más habitual, pero no es habitual encontrar diseños de evaluación que se centren en la participación de actores. Por lo tanto, promover el diálogo y pensar en un trabajo colaborativo y horizontal. Yo quería, no sé si voy a llegar, pero compartir una experiencia concreta de evaluación desde la perspectiva de actores sociales y habitantes de barrios populares, que hicimos el año pasado desde el Siempro. También la cuestión metodológica y el lugar que ocupa en los diseños evaluativos que se centran en la participación, y muchas veces nos comemos esto de que es difícil, de que son diseños metodológicos que tienen que ser complicados, costosos, extensos, con lenguajes que no son propios de la gestión política, y es posible, tenemos que decir, diseñar evaluaciones más sencillas, menos costosas, más propias en términos de lenguaje del común de los mortales. Y lo importante que es poder comunicar esos resultados. La comunicación involucrando a todos los sectores, no interpelando solamente a quienes se interesan por estos temas por una cuestión o profesional o, digamos, de desempeño académico, sino compartir los resultados de las políticas con todo el mapa de actores que está involucrado en esa cuestión particular que estamos valorando. Y aquí algunos datos respecto, yo no fui tan ordenada como Horacio y no conté el tiempo, pero ya que debo estar como 10, 15, más o menos. Ya vamos llegando al final de todas maneras. Compartí con ustedes solo algunos datos, después podemos compartir con la organización un link en donde está publicado el informe, pero hicimos un trabajo interesante de caracterización de las áreas. Nosotras sabemos que a nivel del Estado Nacional siempre hay más cosas escritas que caracterizan, explican, muestran, ¿no?, cuál es la institucionalidad de las áreas que tienen competencias en comunicación, gestión, evaluación, planificación.
y no hay información o no hay frecuentemente información sobre qué pasa con estas áreas a nivel provincial. Por supuesto, cada provincia tiene información sobre sí misma, pero en términos comparativos no es frecuente. El año pasado hubo 2 trabajos, uno del Consejo Federal de Gestión Pública y otro del CIEMPRO, que hizo una caracterización sobre las áreas con competencia en planificación, construcción de información, monitoreo y evaluación. Encontramos más de 250 áreas, o sea, hay institucionalidad, hay áreas con la responsabilidad de llevar a cabo estas tareas. Hicimos una descripción de los rangos institucionales, de las palabras que mayormente aparecen, de las competencias que tienen, con 2 vías, un análisis documental y una serie de entrevistas. Y en las entrevistas pudimos hablar sobre los desafíos y las fortalezas de estas áreas. El documento es muy extenso, pero es importante compartir. En primer lugar, esto que digo, hay por dónde empezar y hay mucha trayectoria en estos temas en las provincias, por supuesto, de manera muy diversa y heterogénea, y hay capacidad para poder fortalecer estas competencias de planificación y evaluación. Algunas palabras que aparecían, estoy simplificando muchísimo el estudio, que fue muy profundo, pero algunas palabras que aparecían como fortalezas, el tema de la trayectoria de estas áreas, la legislación, la decisión política en algunos casos, la publicación de la información, y entre los desafíos, otra vez, y siempre de manera reiterada, la cuestión de la coordinación y la articulación. También cuestiones vinculadas con la capacitación y el fortalecer la cultura de la evaluación. Las instancias de participación en las prácticas de valoración de las políticas es uno de los grandes desafíos, porque es por ahí, porque es a través del ponernos de acuerdo sobre qué tan capaces o no fuimos de promover la transformación social respecto de una temática, que vamos a lograr no solo valorar, sino también pensar en qué tenemos que mejorar respecto de esas cuestiones. En este ejemplo que yo les contaba recién, tenía que ver con una serie de evaluaciones que hicimos en conjunto con la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social, respecto del impacto de la pandemia en la calidad de vida en los barrios populares y de los programas de mejora en materia de obras públicas y también respecto de las viviendas. Y lo que hicimos fue involucrar a los actores protagonistas de esas políticas. Por un lado, las organizaciones sociales, por otro lado, los habitantes de los barrios, los equipos técnicos de las provincias y los equipos centrales a nivel nacional. Hicimos entrevistas y trabajamos sobre distintos aspectos y pudimos construir un relato que no es un relato que surge de un escritorio, sino que es un relato construido a través de las perspectivas de los actores, de todos nosotros y nosotras. Esa es la manera más apropiada para poder valorar las políticas. Y por supuesto, también el cómo comunicamos esto que podemos construir a través de la evaluación. Bueno, algunas ideas o reflexiones que, como decía, por supuesto tienen un sostén teórico y un posicionamiento político, pero también un aspecto fuerte respecto del cómo hacemos, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Bueno, pasamos entonces al trabajo en los grupos de taller. Las consignas de hoy son, me las acaba de pasar Pablo, ¿cómo imaginamos que deberían ser las relaciones entre nación, provincias, municipios? Si debe haber vinculación, nación, provincias y municipios. Y si debe haber vinculación entre la nación y los municipios. ¿Qué mecanismos de concertación, participación social fortalecen este entramado de esta relación del sistema federal? ¿Y qué enfoque de evaluación asumimos como gestores de un proyecto popular? ¿Lorena?
Sí, perfecto, gracias Gabriela, se escuchó bien. Bueno, acá tomamos nota de las consignas, igual ahora las vamos a recordar. Y antes de separarnos y de cortar el virtual respecto del presencial, quiero tomar unos minutos para recordarles que vamos a, bueno, acá están saludando y agradeciendo a Paula, a Horacio, bueno, felicitaciones, excelentes exposiciones. Iba a hablar, pero la verdad que cuando uno ve todos los saludos, brillante los dos, sí, sí, excelente, excelente Paula, bueno, muchas gracias compañeros. Bueno, esta semana no hay foro y estén atentos en el aula virtual porque se van a colgar los resúmenes de las últimas 2 clases. Así que va a haber una producción escrita donde se va a contener todo lo que se estuvo hablando en las últimas 2 clases. Por otro lado, contarles que va a estar disponible la encuesta de opinión para que todos participen. Es una encuesta muy sencilla, lleva 2-3 minutos completarla, información que para nosotros es muy valiosa, tiene que ver con la opinión de ustedes sobre distintos aspectos del curso, metodología, contenidos, disertaciones. Así que si bien no es obligatorio, les pedimos por favor que contribuyan, porque nos ayuda muchísimo a seguir mejorando las propuestas que hacemos desde el Patria. Y lo último para decirles que el 4 de junio es la última clase de este curso, de este hermoso y espectacular curso que fue muy contundente en cuanto a contenido, a exposiciones, fue brillante. El 4 va a ser una clase abierta, va a estar disponible por YouTube. Estoy repitiendo esto, Gabriela, porque hay muchos compañeros que entraron al virtual ya pasadas las 9:15. Perdón, 10:15, así que bueno, el 4 nos volvemos a encontrar todos. Muchas gracias. Bueno, la idea vamos a hacer la puesta en común con 5 palabritas, muy breves, sintéticamente cada grupo, lo que fue dialogando en relación a la consigna. Así que para no perder más tiempo, bueno, vamos con el grupo número 1, no veo acá en pantalla dónde está el grupo. Hola Lorena, yo estaba coordinando, León Tenenbaum es el que hemos elegido como expositor. León, ¿estás por ahí? Acá estoy. Adelante, León. Bueno, buenos días a todos. Bueno, fue muy fructífero, muy interesante, fueron muchas ideas que se fueron plasmando, trataré de resumirlas sintéticamente y trataré de ser claro. Lo que se planteó fundamentalmente en la relación Estado-provincias es que el Estado debería dar los lineamientos en relación a los programas, a los recursos que se implementan entre la nación y la provincia. Y lo que se planteó también es que se debería reflexionar sobre los mecanismos que se deben implementar entre esta relación entre nación y provincia, cuando hay provincias que son provincias fuertes, ¿no es cierto? Yo en particular remarqué lo inteligente de la política de coordinar con las provincias globalmente, ¿no es cierto?, entendiendo el país como un todo, a diferencia de lo que planteaba Horacio Cao de la política de Cambiemos, ¿no es cierto?, de intentar negociar individualmente con cada provincia y, bueno, desconociendo el país, vuelvo a repetir, como un todo. Lo que sí llamó mucho la atención, que se remarcó mucho, la importancia de los municipios y de la autonomía local, de cómo darle un protagonismo importante a los municipios, entendiendo que los municipios tienen una realidad muy clara, ¿no es cierto?, de la situación territorial, y para implementar programas, ya sea de nación o inclusive se habló de programas internacionales, se entendió que los municipios cumplían un papel muy importante por conocer el desarrollo territorial. Lo que también se remarcó fundamentalmente es la falta de información que tiene el ciudadano, que muchas veces desconoce quién es el que está implementando un programa, ¿no es cierto? Si ya es la nación, la provincia,
o un municipio, ¿sí? Y fundamentalmente con la evaluación, lo único que quiero remarcar, se planteó también de darle mayor participación a todo lo que es la participación ciudadana, ¿sí? Y no entender la evaluación como una calificación, vamos a llamarle, como podría pasar en un colegio primario o secundario, sino como una aprobación de gestión que en definitiva es con el Herramienta. voto. Bien. Bueno, gracias, León. Vamos al grupo 2 de Gabriel. 5 ¿Cómo palabras. están? Sí, bueno, voy a ser bien breve. Bueno, se dijo trabajar con los municipios, pero temas fundamentales y casos concretos que permitan identificar claves o nudos problemáticos diversos, llegar a los municipios de gestiones contrarias, armar una Secretaría de Nación que trabaje con las provincias, integración regional. Gracias. Judith. Hola, sí, brevemente respecto a la articulación entre nación, provincia y municipios, se habló muchísimo, pero concretamente se habló de una relación, una articulación ideal entre nación, provincia, municipio, e inversamente municipio, provincia y nación, siempre y cuando la articulación en la provincia sea una articulación que distribuya de manera equitativa a los municipios, porque si no, vamos a ver municipios que van a ir directamente a la nación, pero aquí vimos el problema de que a la nación le resulta muy difícil conocer la realidad territorial de todos los municipios. Destacamos eso, se habló muchísimo, luego en el resumen final van a estar todos los comentarios. Respecto a las relaciones en este entramado, cómo fortalecemos este entramado, mediante qué relaciones, hablamos de la existencia de los consejos federales, de las delegaciones nacionales en los distintos territorios, y acá salió algo muy importante, ¿no? Lo fundamental que es quiénes están como delegados y representantes, y recordamos esa frase de la necesidad de que haya funcionarios que funcionen. En este contexto hablamos de actores con capacidad de gestionar, que realmente gestionen los programas y los recursos. Y finalmente, respecto a la evaluación, destacamos que la evaluación es fundamental, que debemos retirar, tratar de trabajar en desvincular el concepto de evaluación con punición, y que tenemos que trabajar culturalmente con todas las organizaciones sociales, ya que la participación de los actores sociales es fundamental en los procesos de evaluación, y este proceso de evaluación tienen que estar en toda la planificación y en toda política pública. Nada más, hablamos muchísimo más, después en el resumen se lo pasamos. Gracias, Judith. Vamos a Carolina. Hola, sí, yo también 3 líneas para ser sintética. Se habló en general de la necesidad de reforzar la comunicación entre la nación y los municipios, debido a que hay determinados proyectos o planes importantes que se desarrollan en las provincias que no llegan a los municipios, y por esa razón, bueno, como articular un poco más o reforzar la comunicación directa entre los municipios y la nación. Se habló de la importancia que tienen en cuanto a mecanismos de participación social en este aspecto, de la importancia que tienen las cooperativas, los consejos directivos, las organizaciones sociales, ¿no? Para poder impulsar esta comunicación y poder llevar adelante los distintos proyectos. Y respecto a la evaluación, la necesidad de que quien lleve adelante esta evaluación conozca bien el territorio para poder de alguna forma gestionar mejor y conocer básicamente la realidad. Gracias, Carolina. Bueno, Martín. Sí, hola, buen día. La verdad que fue una reunión muy federal, porque teníamos representantes de muchísimas provincias, de diferentes lugares, y fundamentalmente me parece que se trabajó en 2 aspectos. Uno, la necesidad de la unidad de concepción, al punto de que Liliana planteó la unidad de espíritu, digamos, en cualquier modelo federal. Y la otra cuestión que se planteó concreto también sobre la evaluación y sobre la comunicación es pensar en la evaluación de procesos como algo fundamental, digamos, no solamente una evaluación de resultados o de impacto. Pero la verdad que fue muy rica la participación de todas y todos en este grupo, así que seguramente alguno habrá quedado con ganas de que dijera más sobre lo que plantearon. Hubo cuestiones concretas vinculadas a algunas relaciones entre provincias, así que me parece que fue muy, muy rico y muy interesante. Gracias. Buenísimo. Bueno, vamos, Eliana. Sí, del grupo 6, el vocero que hizo la síntesis es Alejandro Arias, que le pido que se desmutee.
Así cuenta la síntesis, brevemente. Ale, ahí está. Hola. No me imaginé que iba a ser yo, pero bueno, no lo tengo. Pero hubo básicamente dos ideas, y disculpen a los compañeros si no son representativas, es lo que yo percibí. Una de la regionalización, que en el sentido de que a cada zona, a cada región hay que construir su propio saco o su propio traje, armar proyectos por regiones que necesariamente van a necesitar financiamiento, estructura de soporte y instituciones que controlen que se lleven a cabo. Esa es una de las principales ideas que percibí. La otra, que en minoría, es que tener definido un proyecto político facilita la relación entre los distintos niveles del Estado, porque eso implica tener claro hacia dónde se va y qué es lo que se necesita. Disculpen si es demasiado sintética. Bueno, gracias. Clarísimo, Alejandro, muchas gracias. Y por último, Vicky. Hola, bueno, rápido porque también se dijo mucho de lo que estuvimos charlando, pero se profundizó en esto de fortalecer los consejos federales, ¿no? Que tengan una mayor estructura y que haya, que sea vinculante, ¿no? Y que no se trabaje tanto por consenso. ¿Qué pasa con los municipios que no pueden acceder a muchos recursos de nación por no estar alineados con la provincia? También se trabajó respecto a eso. Después, respecto a la evaluación, se habló mucho sobre la comunicación, ¿no? De qué es lo que se va a evaluar, cuál es este proyecto, ¿no? Esto último que se decía, cuál es el proyecto que baja de nación, provincia, municipio, y en ese sentido qué es lo que se evalúa para que no quede en una dimensión punitiva y de agarrarnos las sábanas entre fantasmas, ¿no? Se dijo. Eso, más o menos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros, por la puesta en común, la síntesis, y bueno, ahora le pasamos el micrófono a Claudia. Adelante, Claudia. Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Para hacer un trabajo práctico de esta clase me vine a Ushuaia. Y como era la clase de federalismo, dije, tengo que estar en Claro. Ushuaia, y desde ahí, la verdad que fue una casualidad, pero que me tiene muy feliz. Así que desde aquí les digo que efectivamente, como dice Judith, no se pierdan los resúmenes de los trabajos grupales, porque los vengo leyendo todos y tienen mucha riqueza conceptual. Una aclaración: hay una Secretaría de Provincias en el Ministerio del Interior, pero está absolutamente excedida por la complejidad que significa un federalismo, por supuesto. Está excedida en términos de que las provincias se relacionan con todos los ministerios y de distintas maneras, y en ese sentido les recomiendo como lectura central el texto El revés de la trama del federalismo argentino, que cuenta todos estos caminos sinuosos, superpuestos que hay en este federalismo, dentro de los cuales ponemos en valor, y me alegra que ustedes hayan puesto en valor, el camino de los consejos federales, como el gran instrumento, un instrumento bastante central que acompañaría la presencia de las provincias en el Senado de la Nación y en el diálogo que sostienen los gobernadores con el presidente, con el titular del Ejecutivo. Pero si eso no está acompañado por buenos consejos federales, se pierden detalles temáticos. Hay consejos federales que funcionan realmente muy bien y que expresan el federalismo con toda claridad. Así que hay que ponerles más el ojo. Y respecto de la relación directa entre municipios y nación, ustedes hicieron varios comentarios, todos muy pertinentes, pero siempre recuerden que lo bueno que tiene de que se puedan hacer estas relaciones directas sin pasar necesariamente por provincias, generan una suerte de reaseguro político. Es decir, que la trama de nuestro federalismo sea de múltiples vasos comunicantes, de diversas formas de vinculación, le generan reaseguros frente a los climas políticos, las enemistades, las tensiones que puede haber entre fuerzas políticas, incluso de la misma fuerza gobernante. Así que no descartemos el valor que tiene que se puedan hacer estas relaciones directas sin perder de vista
que a la nación le corresponde la unidad de concepción. Me pareció muy interesante el concepto de unidad de espíritu. Y dicho esto, y como bien dice Paula Maya, evaluar es aprender, no es sancionar, la evaluación no es punitiva, no es para sacarnos una nota colegial, como decía León, no hay notas escolares en la evaluación de la gestión pública, la evaluación es repasar lo que hicimos para aprender. Los invito muy particularmente a nuestro cierre del curso, a la clase final, que es el sábado que viene, donde vamos a escuchar 3 experiencias de planificación y gestión que nosotros consideramos bastante interesantes cada una en lo suyo. Vamos a estar con el intendente de Gualeguaychú, que es una experiencia muy interesante la de esa ciudad entrerriana. Vamos a estar con su intendente, Martín Piaggio. Vamos a estar con Gustavo Cocconi, el intendente de Tapalqué, también una gestión de varios periodos que ha logrado una transformación muy, muy interesante y muy potente de esta localidad del centro de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a charlar con la ministra de Mujeres y Diversidad Sexual de la provincia, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, con Estela Díaz, con la ministra Estela Díaz, y vamos a conocer cómo se planifica un nuevo ministerio y cómo se ordenan políticas públicas en una nueva unidad de gestión. Así que me parece que las 3 experiencias que ellos van a contar con sus pros y sus contras pueden ser muy interesantes. Las vamos a difundir incluso como clase abierta, les digo, por si quieran invitar a alguien más, porque nos parece un desperdicio que no haya otras personas que lo escuchen. Y seguramente también en algún momento de esa reunión o en alguna reunión optativa que hagamos después, vamos a charlar sobre todas las propuestas que han hecho ustedes en el foro que fue muy divertido, divertido en el sentido de que fue creativo, ¿no? Donde presentamos 2 casos, el caso de un secretario de Deportes y de un pobre funcionario de Aeroparque que termina con una causa penal, y donde ustedes tenían que encontrar soluciones, caminos críticos a lo que le pasaba a estos 2 funcionarios. Así que seguramente también, o el sábado que viene, o en algún momentito, vamos a presentar estas propuestas. Así que un placer que nos hayan acompañado hasta acá. No dejen de acompañarnos, estamos muy contentas y contentos, todo el equipo está muy contento con este curso que ha superado la prueba de la hibridez, ha podido sostenerse en forma presencial y en forma virtual, y ha podido contar, creemos, con Lorena recién lo comentábamos, ha podido contar, creemos nosotros, con los mejores y las mejores en cada materia. Y esto es un honor que se permite el Patria, que nos pone muy orgullosos y que, bueno, que de alguna manera habla de lo que el Patria pretende, ¿no? Como instituto, ¿no? Ser cada vez mejores gestores y mejores cuadros políticos. Así que estas eran las noticias que tenía para dar. No sé, Lorena, si me estoy olvidando de algo. No, perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Recordarles que tenemos la encuesta de opinión, que participen, que es un insumo muy importante para nosotros, nos permite mejorar, así que no, simplemente eso, gracias. La encuesta de opinión va a estar disponible el sábado que viene, ni bien termine la clase, y les recordamos a todos y todas que se están subiendo todas las semanas las clases del sábado anterior, que no dejen de repasarlas, de chusmearlas, porque ha quedado un material muy rico en el aula, un aula que va a permanecer abierta para ustedes después que termine el seminario. Así que gracias y gracias por valorar el federalismo de esta propuesta. Abrimos los micrófonos y nos saludamos.